Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno los tenga con pero mucha shalom. Estamos en el Perec 33:1 de la Parashá Besot Aberajá en esta semana junto con la Parashá Hasim. Y bueno, leemos. Esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, hombre de Dios, a los hijos de Israel antes de su fallecimiento. Y dijo: el Eterno de Sinai vino, alumbró desde Seir a ellos, apareció desde el monte de Parán y llegó con miriadas sagradas de su derecha, rey de fuego para ellos. También aprecia a los pueblos, todos sus santos están en tu mano, y ellos se pusieron a tus pies, recibiendo tus palabras. La ley nos ordenó Moshe, herencia para la congregación de Jacob. Hubo en Yeshurun un rey cuando se reunieron los jefes del pueblo juntas las tribus de Israel. Y comenzó a bendecir el Eterno, quien es bendito a cada una de las tribus, y otorgándoles una bendición profética para cada una de ellas. El deseo siempre del corazón de un líder, como lo fue Moshe, en el momento de partir no podía dejar de dar esa bendición tan importante a los que veía así como su pueblo, pero sobre todo como sus discípulos y como sus hijos espirituales. De alguna manera él en su corazón no se quería separar de ellos, pero en su tiempo había llegado, como el tiempo a veces de todos nosotros. Esto nos debe de hacer pensar precisamente de que todo tiene un inicio y todo tiene un final. A veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran muy rápido, pero el Eterno tiene su tiempo, no solamente para que ocurran, pero especialmente para que empiecen y terminen. Es decir, ni terminan antes ni terminan después, ni terminan cuando yo quiero, ni tampoco como cuando quiere el de enfrente, no. Todo sucede y todo pasa conforme a la voluntad del Eterno, sus tiempos en sus sazones. Él tiene el control y dominio de todo porque Él tiene un proyecto, un propósito que alcanzar, una meta que llevar a cabo. Y por lo tanto es interesante porque no solamente es en la vida de Israel, pero en la vida de los pueblos, en las naciones. Así también en lo general de un pueblo Israel y en lo particular en la vida de todos y cada uno que nos vamos integrando en las generaciones y que se va despertando a través del pueblo de Israel que quedó esparcido por todo el mundo y que se perdió todo vestigio, todo pensamiento, toda idea incluso de ser ni siquiera o pensar siquiera que son Israel o que venían o tenían una raíz en Israel. Todo esto se quedó botado, se quedó ahí a la deriva. ¿Y quién se acordaría o quién se acordará de ello? Mas el Eterno, quien es bondadoso a través de las bendiciones que da precisamente Moshe Rabbeinu, deja un vestigio y deja una bendición para que en su momento el pueblo de Israel pueda revivir esa fe en las generaciones que en un determinado momento pareciera que ya murieron, que ya se extinguieron, que ya no hay ningún propósito de ello, pero su gran bondad y misericordia del Eterno se recordaría y recordaría a Israel. Y recuerda precisamente que la bendición grande que llegó al pueblo de Israel vino del Sinai y alumbró a todos aquellos que se levantaron y se fortalecieron en el monte para poder recibir esta gran bendición de parte del Eterno. Y esto, esa ley que ordenó Moshe era y sería la herencia para la congregación de Jacob. Es decir,
una de las cosas importantes que tenía en la mente, en el corazón Moshe Rabbeinu, es que consideraran la riqueza extraordinaria de la herencia que se les estaba entregando, y que esta herencia y esta bendición, este gran tesoro que el Eterno les había dado en el monte Sinai, debería de ser lo más apreciado para ellos. No sabía con qué palabras, no sabía de qué manera, no sabía cómo recomendarla al pueblo de Israel. Y también dice, hubo en Yeshurun un rey. Cuando se reunieron los jefes del pueblo, recordemos que Yeshurun se interpreta como Israel, pero también Yeshurun se interpreta como el Mesías, y entonces tiene una doble interpretación, una doble perspectiva, una al respecto de lo literal, Israel, y otro al respecto de lo profético, en este caso refiriéndose al Mashiach, y en este caso para nosotros los netzaritas es Yeshua. Y entonces eso tenía que ver con el aprecio que debería de tener el pueblo de Israel. Mis amados hermanos, una situación muy importante es como tú aprecias la Torah de Hashem, es como tú abrazas la Torah de Hashem, es como tú entiendes la Torah de Hashem, es como tú levantas tu corazón y absorbes la riqueza de la enseñanza que el Eterno te da, no solamente para guardarlo como miramos en la Parashá Sinut, que tiene una exhortación, oíd. Esa es la oíd que, y está ahí juxtapuesta con Besot Averajá. Esta es la bendición. ¿Cuál es la bendición? La Torah. Esta es la gran bendición que el Eterno nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que fortalecernos en nuestro entendimiento y reconocer que lo más valioso en la vida, no hay otra cosa más valiosa en la vida, no es el oro, no es la plata, no es nada en absoluto material, sino la palabra que el Eterno nos ha dado, y la constatamos, la vivimos, la miramos, y es una palabra tan extraordinaria, donde en la Torah está codificada nuestro nombre, donde está codificado todo lo que teníamos que hacer y haremos. Ahí está, y uno, ¿cómo puede ser posible que en la Torah sí? En la Torah están nuestros nombres, en la Torah está codificado lo que nosotros íbamos a hacer, y también está codificada la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin. El Eterno lo tiene todo absolutamente en su plan, y ese plan es su Dabar, esa Dabar que el Eterno nos dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, tiene una riqueza extraordinaria, y por eso nuestro pueblo se pasa toda la vida estudiando, por eso nuestro pueblo se pasa toda la vida entendiendo y comprendiendo las grandezas de la Torah. Y esto es de mucha atención para nosotros, porque esta riqueza que el Eterno nos ha dado no la podemos abandonar. Por eso el hecho de no distraernos en nuestros diarios vivires y olvidarnos de la Torah, olvidarnos de la instrucción, olvidarnos de leer la Torah, es lo peor que nos puede ocurrir o pasar, porque es hacer a un lado la herencia que hemos recibido y la riqueza que el Eterno quiere que nosotros recibamos como una gran bendición para ti, para mí, para el mundo incluso, y especialmente para Cajal Israel. Agradecemos al Eterno por estas cosas tan extraordinarias que nos ha dado, y agradecemos especialmente por su palabra. Estamos prácticamente terminando el ciclo anual de la Torah, y iniciaremos pronto, también con Bereshit, un ciclo más, un ciclo extraordinario, una bendición extraordinaria. Ciertamente en Rosh Hashanah no solamente se nos dio la salud, se nos dio los recursos, se nos dio los medios, se nos dio las capacidades, no solamente se nos dio el quehacer, no solamente se nos dio
los propósitos, las vicisitudes que habríamos de pasar, pero especialmente se nos dio una tajada extraordinaria de este gran plan de Dios, de esta dabar de Dios, de esta bendición que el Eterno da para su pueblo. Entonces, algo que no se nos puede olvidar es que en Rosh Hashanah también el Eterno nos da una porción de su Torah para que podamos conocer, entender, profundizar, aprender de una manera extraordinaria y elevar nuestras almas y unirnos a Él, el único Dios verdadero. Porque el medio para unirnos a Él es a través del conocimiento, pero no un conocimiento que no lleva frutos, sino un conocimiento que está en la mente, en el corazón, pero que transforma y cambia nuestra vida, nos eleva y nos une al único Dios verdadero. Esta es la reflexión y el entendimiento. La riqueza, la gran riqueza que el Eterno nos ha dado, dice Moshe Rabbeinu, es su Torah. Y por lo tanto, mis amados, debemos apreciarla, debemos vivirla y debemos, como dice al principio de la Torah y con las verajot de Shema, que debemos hablar de ella cuando vayamos en el camino, al acostarnos, al levantarnos. Debemos enseñarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y es porque es una herencia extraordinaria, es una riqueza extraordinaria que nosotros debemos vivir y experimentar. No nos olvidemos de esta bendición tan grande que el Eterno nos ha dado, que es la herencia de Israel y es nuestra herencia. Vivámosla y saquémosle beneficio, y que ésta nos ayude en el propósito que fue creada de acercarnos y unirnos al Dios verdadero. Que tengas un magnífico día, muy, pero muy bendecido con la Torah. Shalom, shalom.